A propósito de aquello de he tenido una idea que tanto miedo me daba, cuando me llamaba y me decía he tenido una idea, pues me llamó y me dijo he tenido una idea en plena pandemia, concretamente en pleno confinamiento. Acababa de empezar el confinamiento y andábamos pues todos bastante despistados y atónitos en nuestras casas y como siempre pues Dragó dijo esta es la mía, esto es ideal, o sea 3 meses, no sabíamos cuánto, un tiempo indefinido encerrados en casa sin poder salir, sin nadie que te dé la vara, sin tener que ir a programas de televisión, de radio, lo ideal para un escritor, ideal incluso para pues montar alguna otra cosa. Entonces pues como tenía una víctima propiciatoria al lado que era Emma y que le seguía en todas sus locuras, y a Javi también por supuesto desde su casa, y a otros amigos y a mí también, pues me llamó por teléfono y cuando estábamos en ese momento yo por lo menos lo único que hacía era mirar el telediario atónita ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo en el mundo, en España y en cada una de nuestras casas. Pues me dijo mira, he pensado que aprovechando este momento así en el que no hay nada que hacer, pues porque ¿por qué no montamos una revista cultural? Y digo, ¿qué? Papá, o sea, se está viniendo el mundo abajo. No, bueno, precisamente por eso es genial, el apocalipsis, el no sé qué, no sé cuánto y tal. Y le dije, pero ¿qué quieres que haga? Yo estoy tengo la cabeza volada, o sea, estoy aquí encerrada en casa, sola, con 2 gatos, mi hijo está perdido en un monte, en una especie de cabaña como la de Charlotte en la película aquella de la nieve. Mi hija se fue un fin de semana a Trijueque, a 50 kilómetros de Madrid, y no pudo volver nunca más, se quedó ahí con unos amigos, y tú me estás diciendo que montemos una revista literaria. ¿Cómo? Bueno, pues la montasteis, de hecho. Y yo participé con lo único que podía hacer en ese momento, porque yo en ese momento estaba en un momento, desde luego, muy peculiar, además por la pandemia, porque me acababa de separar de mi marido, y mi marido había tenido pues la delicadeza de dejarme sin muebles. Entonces estaba prácticamente sentada en el suelo, e IKEA, cuando tú llamabas para pedir un sofá, pues te decía que dentro de 6 meses sí eso, ¿no? Entonces yo estaba en una situación así, con pandemia incluida, y entonces dije, mira, yo lo único que puedo hacer, que es que me lo ha recomendado el psicólogo, porque es que estoy fatal, es escribir un diario. El clásico diario de pandemia, que luego hubo muchos, y que se vaya publicando por entregas en La Retaguardia, que fue esta revista cultural, que luego ha resultado ser la última de las muchas revistas culturales que hizo o en las que hizo o participó mi padre. Entonces, empecé a escribir este diario, y cuando ya le había enviado como 2 o 3 entregas, yo escribía cada día, y cuando ya habían pasado como 3 o 4 días, me llama por teléfono y me dice, Ayanta, no te estás dando cuenta, pero tú no estás escribiendo un diario, tú estás escribiendo una novela, y esto lo tienes que publicar. Y dije, venga ya, papá, ¿qué estás diciendo? Que sí, que esto es una novela, no es un diario. No, es que no te estás dando cuenta, pero te lo digo porque a lo mejor si te das cuenta, pues ya le vas dando una estructura y no pierdes el tiempo. Y entonces, una vez más le dije que no, y luego era que sí, que tenía razón. Y entonces apareció este libro, Una mujer y 2 gatos, que la editorial Planeta no quería de ninguna manera publicar, porque no lo consideraban pues nada comercial. De hecho no lo es, pero yo ya cojo las palabras de mi padre, las hago mías. Yo no vendo libros, los escribo. Este libro, que es una crónica pues de esos meses, porque yo, por la situación personal y laboral en la que estaba, lo mío no se convirtió no fue un confinamiento, sino que fue una aventura con viaje incluido, una aventura pericolosa, parafraseando al padre, en el que por supuesto también hablo de él, como no. Y os voy a leer, porque
Yo tenía el programa, sigo teniendo el programa de radio, pero bueno, en aquella época pues yo seguía haciendo el programa de radio, y él, como tenía una sección en la que hablaba de libros en mi programa, pues durante todos esos meses no venía, obviamente, a la radio, sino que entraba por teléfono, porque no podía venir. Yo estaba en la radio, pero él entraba por teléfono. Y entonces él iba leyendo este diario, que yo se lo iba entregando y se iba publicando en La Retaguardia una vez a la semana, y que después se juntó todo con algunos cambios y tal y cual en este libro. Y entonces, en una de las entregas me dijo, y además me lo dijo en la radio, en directo, que había escrito una cursilada. Cosa que era muy suya, o sea, que quiero decir que podía pasar del halago al insulto, entre comillas, pero en un segundo, o sea, no... Y además se quedaba tan ancho, pero claro, yo no. Lo que pasa es que disimulo muy bien, ¿no? Entonces, es un poco como lo de la patata frita. Me pasa lo mismo, que intentaba no llorar, pero me entraban ganas de llorar, ¿no? Ya siendo mayor, es increíble, ¿no? Bueno, el caso es que entonces escribo ese día escribo esto. Se titula A las crestas de un dragón. Y digo lo siguiente: ayer, durante el directo radiofónico, mi padre me soltó que lo que escribí aquí la semana pasada era una cursilada digna de una novela rosa. Me puse colorada y una ola de calor me dejó varada en la orilla de la infancia, cuando sus apreciaciones, las negativas y las positivas, eran lo más importante del mundo. ¿Te has sentado mal?, preguntó a micrófono abierto. En absoluto, mentí a micrófono abierto. Lo cierto es que me puse triste y unas horas después, al meterme en la cama, me tuve que tomar una pastilla para conciliar el sueño. ¿Qué poder tendrán los padres sobre los hijos para que andemos siempre mendigando su aprobación? ¿Por qué me hace tanto bien y tanto mal todo lo que sale de su boca? ¿Cuál es la razón por la que espero su juicio como si fuera el único válido? Quizá porque fue la primera persona que vieron mis ojos, el primer amor, y eso no se olvida. Tampoco olvido la ternura que conseguía despertar en él, porque cuando yo era pequeña, a mi padre le encantaban mis cursiladas. Le llenaba el escritorio de dibujos, de flores secas, de mensajes de buenas noches. Me sentaba a su lado y fingía leer, fingía escribir, solo para despertar su admiración. La misma que sentía yo por un hombre que me parecía el mejor de los hombres. Que me parece el mejor de los hombres. Hoy hemos almorzado juntos. Llevábamos meses sin vernos. En cuanto he llegado, me ha dicho que tengo patas de gallo, los dientes torcidos, que estoy medio sorda y que salgo más favorecida en las fotos. Puede que sea su manera de decirme que me quiere, pero a veces, lo admito, echo de menos algo más convencional. Aunque sea mentira y tenga un aspecto penoso y mi piel haya perdido la tersura de antaño y escriba memeces dignas de una novelista de kiosco. ¿Cómo estás, sin ir más lejos? Le imagino leyéndome ahora. Te imagino, padre. Y un poco me da la risa, porque no puedo evitar reírme de mí misma y también de ti. Lo único que te pido es que no me expulses nunca del paraíso al que me trajiste, porque tú y solo tú me convenciste de que esto era el Edén. Con tus carantoñas, con tus cuentos, con tus viajes, con cada una de tus letras. Y yo me lo creí, y volé agarrada a las crestas de un dragón con una pluma como espada, para conocerlo todo, para escribirlo todo. Y aquel ser mitológico, noble y valiente, capaz de hacerme atravesar ilesa el apocalipsis, eras tú. Eres tú. No lo olvides. Ala, chúpate esa. Toma cursilada. Y a propósito de... Y ya termino. El último encuentro eleusino que se celebró, como ya hemos dicho aquí en Ávila, de ese último encuentro también es la última foto que tengo junto a mi padre. La hizo Ray, que está ahí sentadito un poquito ahí atrás, y me la envió, nos la envió a Naoko y a mí. Ahora se la va a dar a Kela. Es una foto en la que salimos mi padre sentado aquí
y Aquela y yo a los lados. Es una foto preciosa, Ray es fotógrafo, y me la envió además junto a una carta que me escribiste, Ray, que bueno, cuando la leí en la cocina con mi hija, estuve llorando media hora, porque además, bueno, me explicaba que esa foto pues estaba hecha con, yo no sé decirlo, pero impresa de tal manera que no se iba a borrar, que se iba a mantener en el tiempo, y también el marco. En fin, yo te agradezco muchísimo este regalo, Ray. Y la tengo ahí en casa, en el salón, para verla siempre. Y bueno, es la última foto aquí, precisamente en esta mesa. Una semana después de que muriera mi padre. Disculpa, ya es que a colación de lo que estás diciendo, yo te la hice desde... Claro, es esa. Yo te hice esta foto, que se la enseñé luego a tu padre. Ahí sí. Digo, ¿has cortado al gato? Digo, no sabía cortarlo, os la tomé y se la pasé. Claro, es la misma... Es la misma situación. Sí, porque estaba sentado donde está Aquela, claro. y os la hice porque me pareció muy bonito. Es muy bonito, sí, es preciosa. Bueno, el caso es que una semana más tarde, por esas sincronías de las que tanto habló mi padre, ¿no? Esas sincronías junguianas, yo publicaba mi segunda novela, porque bueno, esto no se puede, estos dos libros no se pueden considerar novelas tampoco, ¿no? Que es Si no amaneciera, que es este libro aquí, que es la historia de un padre y de una hija. Es una novela de ficción, es la historia de un zapatero y de una bailarina, que sin embargo, bueno, pues está plagado de referencias, como es natural a nuestra historia, ¿no? Afortunadamente, y no sé por qué, no sé por qué se me ocurrió hacerlo así. Bueno, no sé por qué, sí sé por qué, porque estamos conectados, ¿no? Evidentemente estamos conectados a las personas que queremos, y más a un padre. Yo a mi padre, cada vez que publicaba algo, le daba el libro en papel, cuando ya estaba impreso, que los escritores lo recibimos como un par de semanas antes de que vaya a las librerías. En este caso, le pasé las galeradas, que son, bueno, es ya la edición definitiva, pero en papel, bueno, así, ¿no? Porque tenía urgencia de que lo leyera, porque tenía miedo de que no lo leyera, porque tenía miedo. O sea, realmente para mí, si mi padre no hubiese leído esta novela, que la escribí realmente pensando en él, y la escribí para regalársela a él, bueno, pues para mí habría sido, seguramente habría tenido un luto muy diferente, me habría quedado realmente con el pie muy, muy cambiado. La leyó pocos días antes de morir, muy pocos días, y tuvimos una conversación telefónica muy larga, porque me envió otro de sus mails aterradores cuando terminó de leerla, en la que simplemente me decía: acabo de terminar tu novela, merece una honda conversación. Y dije, madre de Dios, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, siempre con esta cosa de, bueno, que a veces hay que andar de puntillas, ¿no? Con un padre escritor. Y bueno, no os voy a contar esa conversación, pero bueno, es una conversación que me la llevo, que me va realmente a acompañar, y me va a dar el impulso que necesito para seguir escribiendo. Y la última frase que me dijo es: bueno, hija, veo, porque estas son las últimas 24 horas de un padre. Si no amaneciera, es de un amanecer a otro. Si no amaneciera, mi padre no habría muerto. Básicamente esto es, ¿no? Entonces, lo último que me dijo fue: bueno, hija, de un modo pillo, como siempre era él, riéndose de todo y de todos, ¿no? Y de sí mismo también, me dijo: bueno, hija, veo que me acompañas a una buena muerte. Y le dije: ay, papá, ¿no? Lo que decimos siempre. Bueno, yo creo que tenía una conciencia, desde luego, ya muy, muy desarrollada, ¿no? Porque
estaba trabajando y trabajándose en ese sentido desde hacía mucho, ¿no? Y en ese sentido también en los últimos tiempos yo empecé a notar, y esa fue la razón por la que le envié las galeradas de la novela y no me esperé a que el libro estuviera publicado. Empecé a notar ese desapego que a veces acontece en las personas mayores que se van yendo, se van antes de irse, de hecho, ¿no? En que empiezan a abandonar un poco sus pasiones, digamos, ¿no? Hay una cierta desgana, un cierto pesimismo, pues de pronto lo que más le gustaba siempre, pues de pronto ya no le gusta tanto, o ya no le gusta nada incluso, y yo pues es algo que he sentido de una manera muy, muy clara, pues por ejemplo en mi abuela, en mi tía, en fin, en personas, en familiares que se han marchado ya muy, muy mayores, como por supuesto lo era mi padre, que hay toda una fase así, y empecé a reconocerlo en mi padre, ¿no? Y de hecho, sin destriparos esta novela, porque claro, en este caso, esta sí la destriparía, porque ya os digo que es una novela de ficción, pero digamos que conducida por ese dolor que acompaña las despedidas antes de que sucedan, es decir, cuando ya uno se ve venir el toro, ¿no? Pues escribí unas páginas en las que estos dos personajes tienen una conversación en la que esta hija habla de ese desapego, ¿no? Y esta hija cuenta lo siguiente, esta hija que soy yo. Dice: hasta mi padre había dejado de ser mi padre, como si la vejez implicara también un desapego progresivo hacia los afectos más sagrados. Ya no se interesaba por mí y me arrebataba el poco tiempo que nos quedaba juntos. Me había abandonado mucho antes de morir. Es muy triste, pero era así, y siguió siendo así. No lo reconocía. Lo buscaba. ¡Ay, cómo lo buscaba! ¿Vienes a comer? ¿Vamos al cine? ¿Voy a verte? Su distanciamiento me resultaba inaceptable. Era una posibilidad que nunca había contemplado, porque siempre tuvimos una relación especial capaz de sobreponerse a los avatares de unas existencias complejas. A pesar de su luto mal resuelto, acallado por el alcohol, no es el caso de mi padre, nunca había dejado de quererme, de acompañarme. Si todo era caduco, él y yo éramos eternos. Mientras ambos estuviéramos vivos, sabríamos postergar el escalofrío de la pérdida, de eso estaba segura. Aquella certeza me hizo mantener la ilusión de que su frialdad fuera pasajera, tan solo un nubarrón que se esfumaría al salir el sol, al soplar el viento, sobre el cielo terso y tenso de nuestro amor. Mi padre pasaba por una mala racha, nada más, me decía a mí misma. Volvería a protegerme con su abrazo bondadoso, volvería a ser el padre afable y simpático de las charlas interminables, de las cenas en bandeja viendo las películas antiguas de la tele, de las giras en furgoneta por todos los teatros de España. El padre que me dejó un traje de smoking sobre la cama para ir vestidos iguales a un estreno importante y fotografiarnos en la entrada, orgullosos. El padre que rompió a llorar conmigo en la cocina cuando se enteró de la muerte de Groucho Marx. El padre que cumplió la promesa de llevarme a Venecia con el único propósito de que yo colgara un par de zapatillas firmadas sobre la cruz de la tumba de Diaghilev y de Stravinsky en un camposanto que era un matojo de cipreses brotados en medio de una laguna. Tenía 12 años y descubrí que no habíamos sido los únicos en desembarcar en aquel islote. Muchos bailarines antes que yo habían peregrinado hasta allí. Sentí su mano en mi hombro cuando posé mis zapatillas encima de aquella montaña de pasos sin huella y sin nombre, sin estrella, todavía. Hay que rezarles a los espíritus de los genios para no perder nunca la inspiración, me dijo. Mi padre siempre aparecía con un regalo inesperado, un gran regalo que hacía realidad algún capricho inconfesable, ridículo, un acuario de 100 litros llenos de peces tropicales. ¿Para qué quería yo aquello? Y sin embargo, lo quería. Y él lo sabía. Y sonaba el timbre de casa y apareció un señor con una caja gigantesca sin una nota, porque no hacía falta, porque solo se le podía haber ocurrido a él.
Lo de los peces, digo, y lo de los regalos. El día en que mi padre dejó de hacérmelos, se acabaron las sorpresas. A una divorciada con 2 hijos nadie le regala nada, ni en Navidad, es curioso. Quédate con los recuerdos, pienso. Ya sí, pero de nada me valen los recuerdos. Los recuerdos son arañazos de oso polar, escuecen, como el corte de un hielo en la carne aterida. Yo lo que quiero es recuperar aquello que me pertenece por derecho. Quiero al padre que tenía, al que se preocupaba en adelantarse a mis deseos presentándose con un gato mojado envuelto en su chubasquero, con una máquina italiana de helados, con una trona comprada en un anticuario para sentar a su primer nieto delante de él y buscar los parecidos en cada uno de sus gestos, como si fuera el mayor de los tesoros. Y en último caso, si las fuerzas ya no te acompañan, papá, si la vida ha sido demasiado amarga, papá, quiero un abuelo sonriente y con pantuflas para mis hijos, para mí, que me transmita fe, esperanza, sabiduría, que me haga creer al despertarme cada mañana que mereció la pena. ¿El qué? Todo, papá, todo, solo eso. No quiero un toro bravo, viejo y cabreado al que le han concedido el indulto. Te quiero a ti. Pero es que yo me estoy muriendo. ¿Y quién no? Repliqué. Menuda contestación. Qué vergüenza. No me extraña que te molestaras porque lo mío no era lo mismo que lo tuyo, lo sé. Pero es que has desarrollado la capacidad de decir exactamente lo que no quiero escuchar, lo que no quiero siquiera pensar. Y no era la primera vez. Me habías desafiado con aquella sentencia otras veces, a pesar de que nunca te hacía caso. Reaccionaba zanjando la conversación de mala manera, con una broma, quizá, con impaciencia, seguro, sin otorgarte la atención que merecías, y me equivocaba, porque tenías razón. Sí, tenías razón. Te estabas muriendo. ¿Cómo es posible que no me hubiera querido dar cuenta? Ya no me amenazabas con la posibilidad de vender la casa e irte a vivir a Roma, a París o a una playa paradisíaca en México. Te aburría hacer las cosas que antes te gustaban, como ir al teatro y al cine, y tu desinterés por la marca que habías creado era palmario. En cuanto te hablaba del trabajo, desenchufabas, y encima habías empezado a sulfurarte por todo, por nada. El único lugar de encuentro en el que volvías a ser tú no estaba en el presente. Para recuperar tu complicidad tenía que tirarte de la lengua y hacerte viajar al pasado, invocar al hombre que fuiste y a quienes te acompañaron. Pero era solo un alivio pasajero que duraba lo que dura el fogonazo de una reminiscencia. Al apagarse los focos, al quitarte la máscara de tu juventud, desaparecía el brillo de tus ojos, la frescura de tu sonrisa, y comenzaba una resaca inacabable, la tuya y la mía. Tú echabas de menos lo que perdiste, y yo lo que me quitaste, etcétera. Bueno, pues eso también tiene que ver con los finales y con las despedidas de las personas a las que queremos antes de que se marchen, ¿no? Porque uno creo que empieza a irse antes. Como decía, pues publiqué esta novela una semana después de que falleciera. Pasé el luto con los periodistas, lo cual ha sido una experiencia curiosa. Al principio me parecía un horror y luego encontré, bueno, es verdad que uno hace de la necesidad virtud, claro, pero encontré tales muestras de cariño entre la profesión de los periodistas, es decir, que había realmente muchísimas personas que llegaban a la entrevista emocionados, había quien se echaba a llorar, de generaciones diferentes, desde periodistas pues ya mayores que habían coincidido con él, que habían trabajado con él, que habían compartido con él viajes y mismos periódicos o lo que fuere, a gente joven, que eso era también realmente hermoso, pues que se había criado, digamos, un poco a los brazos pues de esos programas de televisión que ya no se hacen por lo que todos sabemos, ¿no? Y que sin embargo pues habían forjado y formado pues vocaciones de periodistas y escritores en ciernes. Por lo tanto venían realmente agradecidos, a pesar del revuelo que generó la muerte de Fernando Sánchez Dragó y de todos los dimes y diretes y de los
en fin, de todo este circo, ¿no?, que también tuvimos que sufrir en la familia todos. La verdad es que yo luego me encontré muy bien acogida, y además yo no sé si fue por eso, pero los periodistas suelen hacerte entrevistas a los libros pues sin haber leído el libro, y sin embargo en esta ocasión muchos de ellos lo habían leído, lo cual lo agradecí realmente como un regalo, porque yo realmente necesitaba poder hablar con alguien que estuviera entendiendo lo que yo estaba viviendo y lo que me estaba pasando al tener que promocionar este libro con este contenido que además se adelanta a los acontecimientos, a lo que luego sucedería. Me pidieron que escribiera muchísimas cosas a lo largo de esas primeras semanas. Fui completamente incapaz de escribir nada. No me apetecía nada escribir, y en parte me sigue pasando, es decir, no me está apeteciendo mucho escribir en esta época. Se pasará, porque nada importa nada, como decía Dragó. Pero lo único que escribí fue esto que os leo, y que, bueno, es el último texto que he escrito sobre él, que se llama Bravo ese papá, que es una traducción. Porque yo, cuando mi padre para hacerme reír de pequeña eructaba, y entonces yo me entusiasmaba con sus eructos y le decía bravo col papalí, que significa pues bravo ese papá de ahí, ¿no? Pues este articulillo pues lo llamé así, y dice lo siguiente: mi padre, Fernando Sánchez Dragó, falleció una semana antes de que yo publicara mi novela, una historia de ficción cargada de apuntes autobiográficos que es un largo adiós al padre. Mi familia, los periodistas, mis editoras, los lectores y yo misma nos hemos quedado de un aire ante esta fatal coincidencia. ¿Fatal? No creo. Quizá ahora empiezo a entenderlo, sea una feliz y solo feliz coincidencia, porque nada es casual, sino causal. Soy hija y nieta de escritor. Me crié entre miles de libros que fraguaban y alimentaban las fantasías de unos parientes acostumbrados a remover el caldero mágico de la creatividad, aquel que amasa el tiempo, traslada el pasado al presente y predice el futuro con una asombrosa exactitud. La precisión de nuestros relatos inquieta y consuela, mata y revive, permanece, porque la pluma deja un rastro de tinta china indeleble. Lo aprendí de niña y nunca lo olvidé. Tal vez esa sea la razón por la que hace 10 años ya había escrito sobre su funeral con una ligereza y un humor que en estas tristes horas de duelo me sorprenden. Es un pasaje de una carta que le regalé cuando en el horizonte no había ni uno de los nubarrones que ahora anegan mis ojos y arañan mi pecho. Busco aquellas páginas, las encuentro para que quede constancia de que estamos inmersos en un misterio que a menudo no sabemos ver, pero que llama a nuestra puerta con insistencia y nos brinda la fuerza, la alegría necesaria para agradecer el camino compartido junto a quienes más quisimos. Aquí transcribo aquella carta, que forma parte del Pacto de Sangre. Supongo que el día de tu entierro, ese que llevas organizando meticulosamente desde hace más de 40 años, te llorarán tus mujeres apoyadas en el hombro de cada uno de aquellos maridos que antaño fantasearon con estrangularte. También aparecerán tus admiradores junto a tus detractores y por fin se pondrán todos de acuerdo. Estos últimos se harán incondicionales de los primeros para honrar al que fue un amigo y un enemigo honesto, que además supo alimentar con donaire alguna que otra polémica literaria o taurina. Al final cantaremos todos entre lágrimas y sonrisas el gracias a la vida que me ha dado tanto. Y después subiré a algún tipo de estrado para leer con la voz partida el If de Kipling. Sé que en el momento culminante de esta última puesta en escena que tantas veces nos has explicado, ¿resucitarás? Sí, resucitarás, igual que E.T. Se iluminará el ataúd sin tapa, tu corazón se pondrá rojo de nuevo y volverá a latir con fuerza. Y lo sabré solo yo, porque soy yo quien lo guarda desde siempre.
Por eso cuando te despidas de mí para subirte al platillo volador y continuar tu viaje interestelar, siempre en busca de nuevas tierras y nuevas mujeres, te dejaré partir, qué remedio, y una vez más gritaré, bravo, quel papà lì. Bravo ese papá. Se lo decía en italiano porque medio italiana soy, y él se reía, enamorados los dos, él de aquella hija que era yo de aquel padre que era él. No perdáis, pues, la ocasión de conocer de verdad al Padre, a la persona que habita en él. Así, cuando llegue el adiós y la pérdida, el desconsuelo, la orfandad, revivirá en ti, en vosotros, cada día, igual que ahora resucita en mí, porque me miro al espejo y lo descubro pintado en mi rostro. Abro un libro y resuena el eco de sus palabras. Tecleo en el ordenador y el abecedario entero se me antoja como un mensaje cifrado entre él y yo. Y ahora, ya convertidos ambos en un recuerdo, me río, porque cuando hablábamos por teléfono o venía a casa, nunca me saludaba, solo preguntaba, «Bueno, ¿qué? ¿Estás escribiendo?» «Sí, papá, estoy escribiendo sobre ti». Y ya termino porque ya me estoy pareciendo demasiado a mi padre, que daba aquí unas charlas de inicio de encuentros eleusinos que duraban 4 horas. Llevo 2, o sea que me voy a callar. Pensé que iba a aguantar un cuarto de hora, o sea que... Pero termino y luego, si queréis, conversamos y abrimos así un poco de coloquio. Termino con mientras andaba buscando la carta que me envió desde Birmania y que luego encontró mi hermana Icha, pues encontré otro de los 1000 mensajes que nos enviábamos, que me ha parecido genial para terminar esta charla, que es de 2018. Yo me acuerdo que le había llamado y no me había cogido el teléfono. Y entonces inmediatamente no me había cogido el teléfono y me envió un correo electrónico al segundo, que decía lo siguiente: estamos en pleno y maravilloso ácido, hija. Ahora solo puedo ocuparme de las aves del paraíso. Mañana será otro día. Hoy solo soy eternidad. No sabes cuánto te quiero, ni lo importante que eres en mi vida. Y yo le contesto: lo sé, lo noto, y es recíproco. Vuela a lomos del ave. Ya me contarás qué se cuece en el paraíso.